Hola, en esta oportunidad vamos a ver la famosa tabla que muchos de ustedes ya están usando bastante bien, muy bien. He visto ya en la autoevaluación cómo es la tabla de la distribución normal. Ustedes la tienen en la página 18 de la guía que subió el profesor, o un par de páginas más y ya tienen la versión impresa, ya editada. ¿Sí? Fíjense que aquí nos dice que es la tabla de la distribución normal estandarizada y ahí mismo tenemos la formulita para convertir los puntajes X, ¿sí?, a las puntuaciones Z, que son las que nos van a interesar. La tabla consiste, como vemos, es una tabla de doble entrada cuyos encabezados van a conformar las puntuaciones Z, ¿sí? Encabezando cada fila tenemos al valor entero y el primer decimal, y luego con las columnas vamos a completar el centésimo que nos falta. En el cuerpo de la tabla, ¿qué vamos a tener? Para cada valor de Z conformado, vamos a tener la proporción de área bajo la curva que le corresponde desde el infinito hasta ese punto identificado. Son entonces, ya a esta altura sabemos que si hablamos de área bajo la curva, es lo mismo que estar hablando de la probabilidad de que la variable tome alguno de esos valores, ¿sí? Son entonces probabilidades o frecuencias relativas esperadas acumuladas descendentes. ¿Está? Esto es lo que nos muestra la tabla. Hasta la mitad, puesto que, como estuvimos viendo, la otra mitad, por ser simétrica, nos muestra el mismo comportamiento, como si fuera una imagen en espejo. ¿Sí? Bueno, fíjense acá. Esto sería un ejemplo. ¿Qué nos dice esto? Que hay una probabilidad igual a 0,0250. ¿Sí? 2,5% sería esto. ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de que la variable tome valores superiores a 1,96 para este caso. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos entonces con esto? Bueno, vamos a identificar, a conformar este número, este puntaje Z. Vemos que, como dijimos recién, el número entero y el primer decimal lo tenemos encabezando las filas, por lo tanto, a cual vamos a tener que ir a la del 1,90. ¿Sí? Vamos a trabajar con este renglón. ¿Y qué nos falta? Al 1,90 le faltarían 6 centésimos para conformar el 1,96. Lo buscamos en las columnas. Los 6 centésimos que nos faltan, entonces, los tenemos aquí. Donde se cruzan, vamos a tener entonces el valor de 1,96. ¿Sí? El valor de 1,96, ¿qué? Puntaje Z. Y tenemos donde se cruzan entonces fila y columna, la proporción del área bajo la curva que le corresponde a ese valor, ¿sí? Que es el que tenemos acá identificado. ¿Y qué es ese valor? La probabilidad por recorrido, ¿sí? La probabilidad del recorrido, ¿sí?, de la variable desde el infinito hasta ese punto. Más o menos acá estaría el 1,96, estos son los puntajes Z, ¿sí? Desde ahí hasta el infinito, la proporción de área bajo la curva que le corresponde es de 0,025. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá está un fragmento de la tabla. La tabla suele mostrarse hasta 3 y algo, en este caso va a ser 3,09. Luego en las ediciones de la editorial tienen un poquito más extendida. Así que si nos toca algún valor mayor que este, ¿qué resultado vamos a tener? Una probabilidad menor a la última que nos muestra. ¿Sí? Porque suele haber solo hasta 3 ediciones estándar. Porque, como recuerdan de la regla rápida, entre 3 y menos 3 ediciones estándar estaba pasando casi todo. ¿Sí? 99%, 99,7%. Es probable que ocurra aquí. Por supuesto, hay casos en que las probabilidades serán más extremas. Bien, del mismo modo podemos usar la tabla en el sentido opuesto.
y preguntarnos por un valor de z que debemos observar. Este circulito es una letra O. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el z observado? El z que debemos observar que verifique esta probabilidad. Y nos muestra acá que hay una probabilidad igual a 0,3, un 30%. Bien, ¿la probabilidad de qué? De que los valores de la variable superen a ese punto de corte, al z observado. ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos entonces la respuesta. La probabilidad la conocemos. Lo que tenemos que hacer es buscar el valor z que le corresponde, ¿sí?, al área bajo la curva desde el infinito hasta ese punto, cualquiera que sea. ¿Cómo lo hacemos entonces? Recordemos que el cuerpo de la tabla es el que nos muestra las áreas bajo la curva, o sea, las proporciones de esa área hasta ese punto, o sea, los valores de probabilidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar el más cercano al 0,3. Dado que son valores redondeados, bueno, podemos ver que están ordenados, así que empiezan en la mitad, dado que nos muestra la mitad derecha de la tabla, 0,50 es la mitad. Bueno, vamos buscando, vemos que en este renglón tenemos los 0,30. Acá se pasa, acá no llega. Bueno, será uno de estos dos entonces el que corresponda. ¿Cuál? El que está más cerca. 0,3015, bueno, se pasa por 15 10 milésimos. 21,81 no llega por 19, así que el más cercano será este. Pues bien, ese es el valor identificado que ya teníamos, que ya conocíamos, la probabilidad de un 0,3. 0,3. ¿Sí? ¿A qué valor z le corresponde? Bueno, ya tenemos que comienza con 0,50 y tenemos que ver que le faltaban 2 centésimos más. Así que ese es el valor z que debemos observar para que se verifique esta probabilidad. Bien. ¿Reconocen? De tanto en tanto hago zapping y siguen pasando esta serie. Sheldon Cooper tenía un coeficiente intelectual, según el personaje, ¿no? Sheldon, de 187 puntos. Imaginemos que nos pregunta cuál es la probabilidad de superar ese coeficiente intelectual. Bueno, como el coeficiente intelectual es una variable que se distribuye normalmente, puedo resolver esta incógnita simplemente estandarizando este valor, convirtiéndolo a un puntaje z. ¿Sí? Hagámoslo. ¿Cuál es el valor z que corresponde entonces a esta puntuación? Nosotros tenemos la fórmula, ¿sí?, mediante la cual entonces convertimos cualquier valor x a puntuaciones z. La distribución que le corresponde al coeficiente intelectual tiene un valor mu, o sea, está centrada en una media de 100 puntos, con desviaciones estándar de 15 puntos. Bien, son todos los datos que necesitamos para poder resolver esta fórmula. El valor z entonces que le va a corresponder va a ser igual entonces al valor x que nos interesa, restado del punto de referencia, que es la media. Ahí calculamos a qué distancia se encuentra esta puntuación que nos interesa calcular de la esperanza matemática de la distribución, ¿sí?, del valor esperado. ¿Qué esperamos que ocurra? La media, la puntuación promedio. Y lo vamos a expresar en términos de lo que miden sus desviaciones estándar. ¿Se acuerdan cuando calculábamos a cuántas cuadras estaba un anfiteatro de comedor? Bueno, ¿cuánto medía cada cuadra? 100 metros. Bueno, acá ¿cuánto mide cada desviación estándar? 15. Resolviendo esto, entonces, nos da este resultado, 5,8. 5,8 es la traducción del valor que nos interesa a puntuaciones z. Puntuaciones z, recuerden que la media coincide con el 0, dado que la media está a ninguna distancia de sí misma, ¿sí? Y luego tenemos cuántas desviaciones estándar se va alejando. La curva acá nos quedaría chica, el valor que nos interesa estaría bastante lejos, ¿sí? ¿Qué pasa si vamos a nuestra tabla? Nos encontramos con que el último que nos muestra es el valor para un puntaje z de 3,09. Por lo tanto, la respuesta va a ser que la probabilidad es menor a este 0,1%, ¿sí?
la probabilidad es menor a 0,001, un milésimo. Bien, yo acá lo había hecho en Excel. Ustedes en sus tesis y en su investigación van a usar algún programa, no la tabla. Esta tabla tiene fines didácticos y el verdadero valor es este acá, ¿sí? Son 3 por cada 1000 millones. Si estimamos la población mundial en 7.000 millones, bueno, ya 7.100, pero bueno, por redondear, 7.000 millones, podríamos esperarnos que haya 21 personas con un coeficiente intelectual como el de Sheldon, pero de verdad, en el mundo. Bien, ya que vimos este extremo, pensemos el otro. ¿Cuál podrá ser la probabilidad de la discapacidad intelectual? ¿Sí? Ahí vimos el extremo de mucha inteligencia. Bueno, ¿cuál es el otro extremo? Donde esto presenta algunas fallas. Antes se denominaba retraso mental y la Organización Mundial de la Salud lo define avalando el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales como una capacidad intelectual medida con un test de inteligencia, ¿sí? Que presente un puntaje de 70 o por debajo de 70, aproximadamente 2 desviaciones típicas por debajo de la media, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con las desviaciones estándar, ¿sí? Desviaciones típicas o estándar, son nombres sinónimos, y ya que estamos hablando de un test normalizado, sabemos que entonces se va a tratar de una variable que sigue esa forma de distribución. Por lo tanto, conociendo que se trata de una distribución normal con un valor mu de 100, sigma de 15, podemos graficarla. Siempre es el consejo ir a la gráfica primero. Da flojera, da fiaca, da pereza. Suelen saltearse ese paso, pero si se acostumbran a hacerlo, muchas de las consultas que recibimos se responden solas cuando van a la gráfica. Más de una vez ha pasado. Van con cierta consulta, a ver, hagamos el dibujito y, no, ya está. ¿Sí? Es un buen ejercicio acostumbrarnos a plasmarlo en el gráfico. Fíjense entonces que la distribución está centrada en un valor mu de 100. ¿Y cuánto miden entonces cada tramito de las desviaciones estándar? 15 puntos, lo que mide sigma. Así que tendremos 115 para este lado, 85 para este otro, ¿sí? Otro tramito de desviación estándar serían 15 más, serían 130, para el otro lado 70, 145 y 15 menos de 70, 55. ¿Sí? Recomendación, consejo único que les doy, antes de nada, llevarlo al gráfico. Pues bien, estaba definida entonces la discapacidad intelectual como el puntaje menor a 70. ¿Sí? ¿Qué tenemos que conocer entonces? ¿Cuál es el valor Z que corresponde a este puntaje? Tenemos siempre la misma fórmula, así que al valor que nos interesa, que son los 70 puntos, le restamos el punto de referencia, que es el valor de la media, de mu, y lo dividimos por la desviación estándar. Ahí calculamos cuánto de lejos está este valor de la media o valor esperado para la distribución, expresado en cantidad de desviaciones estándar. Fíjense que lo podemos hacer sin ninguna cuenta. Del 100, ¿cuántas desviaciones estándar de lejos está el 70? 1, 2. Como está hacia la izquierda, como se va hacia los valores negativos, nos queda menos 2. ¿Sí? Para conocer entonces la probabilidad de obtener un puntaje menor a los 70 puntos, menor en puntuaciones Z a el menos 2, ¿qué dificultad tenemos? Bueno, que ahora estamos en el lado izquierdo de la curva, ¿sí? Y lo que tenemos nosotros es una tabla que nos da las puntuaciones desde el infinito positivo hasta el valor que nos interesa. Pero como sabemos que tanto la curva y por ende luego los valores de la tabla van a ser simétricos, los que pasan de un lado es lo mismo que pasa del otro, nos podemos operar como si fueran positivos. Hacemos caso omiso al signo. ¿Sí? Vamos a la tabla entonces.
y encontramos que para un valor z de 2,0, recuerden que aquí dentro están los valores del área bajo la curva, no necesitamos irnos más lejos que la primera columna porque no necesitamos más decimales que el valor de probabilidad que le corresponde es de 0,0228. ¿Sí? ¿Qué es esto entonces? La probabilidad de encontrarnos con una persona cuya medida de coeficiente intelectual esté por debajo de 2 desviaciones estándar inferiores a la media. ¿Sí? La probabilidad de que un valor de la variable z tome las puntuaciones menores al menos 2. ¿Está? Bien. Teníamos antes, los iba a sacar, pero los dejé porque, bueno, son más ejemplos. El documento que usábamos tenía ejercicios como este, por ejemplo. Dada una distribución normal, ¿sí? Recuerden que el primer valor es mu y el segundo es sigma. Son los dos parámetros con los cuales necesitamos definir cualquier distribución normal. Dada una distribución normal, así definida, ¿cuál es la probabilidad de que un valor de la variable pertenezca al intervalo de límite inferior 35 y de límite superior 44,3? Acá estamos expresando un intervalo. Bien, vayamos primero que nada al gráfico. La curva está centrada en un valor de 32 puntos y sigma es lo que va a medir entonces cada desviación estándar, cada uno de estos tramos. Así que 38 acá, otro 6 nos da 44, otro 6 nos da 50 y para el otro lado también son tramos de 6, así que 26, 20 y 14. El intervalo que nos interesa a nosotros identificar tiene estos límites, así que el primero va a ser de 35 puntos, va a estar más o menos por acá, y el segundo de 44,3, un poquito pasado del 44, ¿sí? Podría ser ese. Esta es entonces la probabilidad que nos interesa, la proporción del área bajo la curva, o sea, la probabilidad que estamos queriendo conocer. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la dificultad en este caso? ¿Qué complejidad se agrega para el trabajo con la tabla? Que cuando nosotros busquemos este valor, una vez que estandaricemos la puntuación, la tabla nos da toda la proporción acumulada desde el infinito positivo hasta este punto, lo cual implica que hay una parte acá que nos sobra, ¿sí? ¿Cómo vamos a operar entonces? Lo vamos a calcular de todos modos. Luego vamos a calcular cuál es la probabilidad hasta el siguiente límite, lo cual va a ser identificar esto que nos sobra, que no nos interesa, y simplemente se lo vamos a quitar después. Así que hagámoslo. Con la misma formulita de estandarización, 35 entonces es el primer límite que vamos a estandarizar, le restamos el punto de referencia, que es el valor de mu, y lo dividimos por lo que valen las desviaciones estándar. Por lo tanto, lo que acabamos de verificar, de identificar, es el valor z, ¿sí? Cuya probabilidad correspondiente va a ser desde el infinito hasta este punto, la de que cualquier valor de la variable tome valores mayores que ese punto, que es el 0,5. Vamos a la tabla. Recuerden que por dentro, en el cuerpo, están las proporciones o áreas bajo la curva. Hagan memoria fotográfica de esto. Y buscamos el 0,5. Estaría en este renglón. Como no tenemos más decimales, nos quedamos en el primero nomás. La probabilidad es de 30,85. ¿Sí? Un 30%. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Identificar entonces la probabilidad acumulada, descendente, desde el infinito hasta el segundo límite del intervalo. Entonces, hasta el 44,3. ¿Sí? ¿Cuán lejos estamos del punto de referencia que era la media? Expresado esto en desviaciones estándar, estamos a un poquito más de 2 desviaciones estándar. La probabilidad entonces de que la variable tome un valor desde el infinito hasta ese punto, vamos a la tabla, era 2,0, estábamos entonces en este renglón y nos faltan 5 centésimos, así que nos vamos a esta columna donde se cruzan, ese es el valor de probabilidad.
¿sí? Un 2%. Pues bien, ¿qué tenemos entonces identificadas? La primera parte nos dio el valor de probabilidad hasta este límite del intervalo que incluye lo que sobra. Bien, en la segunda tenemos identificado la probabilidad hasta el siguiente límite del intervalo, que era esta otra. Al restarlo entonces nos queda lo que nos interesa. ¿Sí? Siempre es estar jugando así con figuritas y viendo de qué modo sencillamente podemos ir armando los intervalos, las proporciones, las áreas que nos interesan. Bien, hagamos otro más. Dada una normal con un valor de mu de 94 y una desviación estándar de 4, ¿cuál es la probabilidad de que la variable pertenezca al intervalo 90,4 como límite inferior y 102,8 como límite superior? Bien, fíjense, llevemos de nuevo esto a la gráfica. Sabemos que el valor central es el que coincide con mu y entonces luego cada tramo que vamos a graficar será de 4 puntos. Fíjense que siempre hacemos la misma gráfica por cuestiones de comodidad. Obviamente esta forma va a ir cambiando dependiendo el valor de sigma. Podrá ser más aplanada o más leptocúrtica si esto es más grande o más chico, ¿sí? Pero para los fines prácticos lo hacemos más o menos siempre igual. Bien, el intervalo que nos interesaba entonces el de 90,4, o sea, hasta cerquita acá del 90, ¿sí? Por un lado tenemos este límite y por el otro, un poquito más allá del 102, el otro límite. Esta es entonces el área bajo la curva que nos interesa calcular. ¿Cuál es entonces la dificultad que se presenta o la variante que se presenta para la operación con la tabla de probabilidades? Que ahora tenemos un valor z para cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Cuando estandaricemos entonces estos límites, nos vamos a encontrar con signos distintos. Fíjense, el primero de los valores al que vamos a calcular la distancia hasta el punto de referencia es 94,4. El punto de referencia es el de la media y lo vamos a expresar por lo que miden sus desviaciones estándar. Este primer punto entonces está en una puntuación z de 0,9. ¿Sí? Se puede ver a simple vista, es un poquito menos que una desviación. Bien. Y el segundo punto está a 2,2 desviaciones estándar. También se ve a simple vista. Desde la media, una desviación, dos desviaciones y un poquitito más. Pues bien, entonces tenemos ya identificado los valores z. Podemos operar con nuestra distribución normal estandarizada. ¿Sí? Bien, lo que nos interesa entonces averiguar es la probabilidad de que cualquier valor de la variable z, ¿sí?, tome puntuaciones que se encuentran dentro de este intervalo, que sean mayores que el 0,9, o sea, estén a su derecha, pero menores al 2,2, o sea, estén a la izquierda, o sea, lo que está aquí. Como les anticipé, ¿qué pasa? Tenemos que la tabla nos presenta solamente la mitad de las probabilidades o de áreas bajo la curva, pero sabemos que por ser simétrica lo que pasa a un lado es lo mismo que pasa del otro. Así que lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos recién. Vamos a tomar como consideración esa mitad, vamos a calcular la probabilidad del pedacito de área bajo la curva que nos sobra en realidad, y luego se las vamos a quitar. ¿Está? Entonces, la probabilidad de que un valor de la variable caiga desde el infinito positivo hasta la puntuación z de 2,2, ¿cómo la obtenemos? Yendo a la tabla. Recuerden que por dentro del cuerpo de la tabla tenemos los valores de probabilidad o áreas bajo la curva. El 2,2 entonces lo buscamos en esta fila. Como no necesitamos más decimales, nos quedamos en la primera columna y el valor de probabilidad es de un 1%, un poquito más. ¿Está? ¿Qué es esto? La probabilidad o área bajo la curva de esta zona pintada de negro. Bien.
¿Qué nos falta entonces? Conocer la zona pintada de rojo. Como sabemos que todo esto es la mitad es el 50%, o sea, tiene una probabilidad de 0,5. Al restarle esta mitad, esto que nosotros ya conocemos, nos va a quedar lo desconocido. ¿Sí? Hagámoslo, 0,50 menos 0,0139 nos da 0,4861. Ya tenemos entonces identificados los dos sectores. Bueno, ¿qué pasa ahora? Tenemos que operar con la otra mitad. ¿Sí? El cálculo, o sea, la operación es similar. La dificultad, ¿cuál es? Que estamos a la izquierda. ¿Sí? La probabilidad entonces de que un valor de la variable z sea superior al menos 0,9, o sea, esté a esta derecha, pero al mismo tiempo menor al 0, o sea, solamente la que caiga en este intervalito, ¿sí? Va a ser entonces posible de calcular del mismo modo. Vamos a encontrar la probabilidad desde el infinito negativo hasta ese punto. ¿Sí? ¿Por qué negativo? Porque es lo que está pasando en el espejo, como si esto estuviera de este lado. ¿Sí? Fíjense que si esto fuera un espejito, hagamos cuenta que esto es un espejito, lo que está pasando a un lado es lo mismo que pasa del otro, solo que los puntajes serían positivos. ¿Sí? Una vez que identifiquemos entonces esta zona que no nos interesa, se la vamos a poder quitar y así obtener lo que sí nos interesa. Entonces, la probabilidad entonces de que un valor de z, ¿sí?, sea menor al menos 0,9, o sea, esté en este sector, en esta zona, es la misma que si fuera mayor al 0,9 positivo, que si estuviera en esta otra. Vamos a la tabla y el 0,09 lo tenemos aquí. Bueno, necesitamos más decimales, así que la probabilidad es de 0,1841. ¿Está? Pues bien, lo que nos interesa es conocer la zona roja. Le vamos entonces a la mitad del área bajo la curva, a la mitad, un 0,50 de probabilidad o de proporción, quitarle lo negro que no nos interesa. Y así nos va a quedar lo que sí. Como hicimos recién, hacemos la resta y al quitarle entonces los 0,1841 nos queda 31,59 como probabilidad de esta partecita. Ya tenemos entonces todos los datos que necesitamos para conocer entonces la probabilidad de corresponder al intervalo entre el 0,9 negativo y el 2,2 positivo. Bueno, tenemos dos caminos. O bien sumamos los dos valores que identificamos para las dos partecitas rojas, o a la totalidad le restamos los dos que nos sobran, que habíamos calculado como áreas en negrito. ¿Sí? El resultado, pueden verificarlo, de cualquiera de esos dos modos nos da un 80%. Bien, tengo otro ejemplo sencillito. Tengo más, pero bueno, no dieron los presupuestos de tiempo en esta ocasión, así que vamos a dejarlo acá. Este es un ejemplo muy sencillito también de una aplicación basado en hechos reales, no exactamente reales, pero si se encuentran con alguna similitud, bueno, es pura coincidencia. Llega el momento esperado o nos acercamos a el solemne momento de tener que ocuparnos de nuestra tesis. Y resulta que, bueno, pensando qué puedo hacer, a qué me puedo dedicar a investigar y todo lo demás, tenés una amiga que ya está en esto y te habla de que hay una profesora muy copada, repiola, que tiene un proyecto en el que esta amiga está haciendo una pasantía, y en ese proyecto están haciendo la tesis varias chicas en distintas partes. Re interesante, qué buena onda. Logras entonces reunirte con esta profesora y te empieza a contar que efectivamente el proyecto que tienen en la universidad están trabajando con los tiempos de reacción auditiva. La universidad tiene algunos aparatos de potenciales evocados, entonces evaluando distintos canales con los tiempos de reacción. Por un lado están buscando calibrarlo para la población local
y por otro lado se están vinculando con un programa de becas del gobierno que tiene interés en darle una aplicación para la evaluación en seguridad vial de distintas situaciones, circunstancias relacionadas con los accidentes, ¿no? Bueno, resulta que esta profesora te dice que porque trabaja en un centro de salud, en su clínica fonoaudiológica, ya tiene personas que han prestado su consentimiento, que van haciendo distintos tipos de exámenes de rutina, personas en apariencia con audición normal, otras en cambio con problemas, algunas con hipoacusia, bueno, de distintos tipos y todas las variedades posibles. Tiene varias de estas personas, ya hay 60, un poco más de 60 que prestaron su consentimiento. Así que, bueno, si te interesa trabajar la tesis con esta temática, ya se puede empezar. De hecho, esta profesora te cuenta que se reunió con el asesor estadístico y le dijo que para el tipo de prueba que van a aplicar, perfectamente viable, necesitan 30 personas. Así que ella tiene más de 60, así que sobra, tiene más del doble. Por lo general uno cree que la reunión con el estadístico fue algo así, se ha apuntado, han evaluado bien el tema y todo lo demás. A veces no es tan así, sino que se encontró en un pasillo, en el ascensor, y nada, charlando así en el aire nomás. Bueno, a veces se entiende más, a veces se entiende menos, pero bueno, buena onda del estadístico. Le dijo, sí, sí, dale, cuando la chica, te reúnas con la chica, mándamela, ahí vemos los detalles. ¿Qué suele pasar? Siempre, pero ¿qué suele pasar? ¿Vas corriendo a hablar con el estadístico? No. Empezás el trabajo, empezás la tesis y del estadístico, del asesor metodológico, nos acordamos mucho más tarde. Así que bueno, para no dejarte llevar por los impulsos, de todos modos estás muy contenta, y le contás a tu amiga, que justamente está con su novio, todo lo que pasó. La profesora, muy buena onda, te dio el material que ibas a utilizar, así que bueno, ahí están chequeando, ojeando algunos datos. Y le contás que, bueno, lo que te va a tocar trabajar a vos es justamente un estímulo auditivo de una intensidad de 30 decibeles, que se ajusta a la forma normal, está distribuido normalmente, los valores de mu para su media son 253 milisegundos y la desviación estándar de 46 milisegundos. ¿Sí? El punto de corte se consigna en el manual de las especificaciones, está fijado en una puntuación Z de 1,28. A partir de este desvío es que es el interés de la investigación, dado que se sospecha déficit atencional o disfunción auditiva, y eso es lo que van a evaluar y distinguir, ¿sí? Así que vas a estar trabajando con personas que presenten puntuaciones que hayan cruzado este punto de corte para poder evaluar, diagnosticar si el problema es atencional o si ya hay alguna disfunción auditiva. Pues bien, mientras estás charlando todo esto, cómo era esto de la Z, cómo era que se trabajaba con la distribución normal, el novio de tu amiga que maneja estos temas, no es que sea mala onda, sino que, bueno, no tiene mucho filtro y te dice que no vas a poder. ¿Por qué no? No dan los números. ¿Qué números? Las personas que necesitas para la tesis. ¿Cómo que no? Fíjate, resulta que necesitas 30 personas, ¿no? Cuyos tiempos de reacción sean lentos o demorados para poder evaluar en ellos si hay un problema de atención o alguna disfunción auditiva. Y esta profesora dice que en su centro de salud tienen 60, un poco más de 60, digamos 70, para hacerlo más redondo. Sí, o sea, más del doble. ¿Cuál es el problema? ¿Alcanzan y sobran? Pues no necesariamente. Fíjate que estas 70 personas van a presentar puntuaciones de tiempo de reacción a lo largo de toda la distribución.
O sea que no necesariamente todas estas personas van a tener este problema. Suena interesante. Qué bajón, pero suena interesante. Fíjate que en el manual la especificación que se da como punto de corte era un valor Z de 1,28. ¿Sí? Por lo tanto, esto en puntuaciones Z, ¿qué implica? Un 1,28 está más o menos por acá. Este sería el punto de corte. Las personas que vos necesitas para trabajar con tu tesis, son entonces las que tengan probabilidad de tener puntuaciones que caigan en este tramo. Más allá de la forma, de los puntajes específicos, en este caso la distribución era una normal con una media de 253 milisegundos y desviaciones de 46, conociendo el puntaje Z, que vamos a necesitar trabajar, ya podemos prever estas probabilidades. De hecho, ya sabemos que un 50% de probabilidades, ¿sí?, serían los que tenemos en cada mitad de la curva. Puntuaciones, tiempos de reacción de más de la media o menos de la media. Recuerden que la media coincidía con la mediana, que es la que nos divide el conjunto de puntuaciones en dos mitades iguales. Entonces, un 50% de probabilidad van a tener puntuaciones mayores que la media y otro 50% menores que la media. O sea que de estas 70 personas, un 50% recién van a estar, por ejemplo, de esta mitad para acá. ¿Sí? Resulta que lo que nosotros vamos a necesitar, lo que vos vas a necesitar trabajar en tu tesis, son las que coincidan con puntuaciones que caigan en esta área. Ya no son las 70 personas. ¿Nos alcanza? ¿Llegamos a 30? Hagamos el cálculo. Si estandarizamos entonces, de hecho ya está estandarizado, en un valor Z de 1,28, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier persona tenga un tiempo de reacción que coincida con puntuaciones Z mayores que el 1,28? Vamos a la tabla y nos encontramos en el 1,20, completamos los 8 centésimos que nos queda y la probabilidad es de un 10%. ¿Sí? Un 10% es la probabilidad. Bueno, algunas de ustedes ya con este dato automáticamente ven el número, otras, todas las consultas que recibí por chat y por mail piden formulita. Así que, ¿de dónde sale la formulita con que llegamos entonces a conocer este dato? ¿Qué queremos nosotros conocer? ¿Qué nos importa? La cantidad de personas. Y la cantidad de personas entonces es la frecuencia esperada. La frecuencia de personas que esperamos coincidan en tener puntajes en sus tiempos de reacción superiores a este punto o valores Z mayores que 1,28. Si recuerdan lo que vimos en la primera parte de esta misma unidad, si cumplimos con el requisito de la ley de los grandes números, la probabilidad es igual a la frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia relativa es una buena aproximación de la probabilidad teórica. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Estuvimos viendo la unidad número 3, como la frecuencia absoluta dividido n. ¿Sí? La frecuencia absoluta sabemos que era el recuento. ¿Sí? Los casos que observamos cumplen con una cierta característica, con una cierta categoría. Pues bien, cuando tenemos esta oportunidad, o sea, tenemos resultados empíricos, una observación a posteriori, tenemos posibilidad de conocer la frecuencia absoluta. Cuando el estudio todavía no se hizo, la observación no se aplicó, es que hablamos de frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas entonces van a ser equivalentes a la frecuencia absoluta una vez que hayamos hecho el experimento. Así que para conocer la frecuencia esperada simplemente tenemos que despejar el valor de la frecuencia. Esto que tenemos entonces acá dividiendo va a pasar multiplicando. N por P o P por N va a ser entonces la formulita que van a aplicar de acá en adelante hasta el final de la materia para conocer la frecuencia esperada dado un valor de probabilidad en una cierta población o en una cierta muestra. ¿Sí? En este caso entonces la proporción o probabilidad de un 10% por las 70 personas con las que hicimos el cálculo
nos da 7. 7 son las personas que podrían llegar a tener, que es probable que cumplan con tener tiempos de reacción lo suficientemente lentos como nos requería nuestro estudio para poder en ellas evaluar si hay déficit atencional o alguna disfunción auditiva. Entonces, los 30 que necesitamos para hacer la tesis, que parecía que estábamos tan sobrados cuando la profesora nos dice que ya tiene 70, no son tales. Nos van a faltar un montón. Y bueno, cuando les digo que cualquier semejanza con hechos reales correrá por su propia imaginación, lo cierto es que nunca pasa esto. Nunca hay algún amigo que detecte a tiempo que en realidad los números no dan. Por lo general, después de varios meses de trabajo, de evaluación, llegan al asesor estadístico con todos los datos tomados y resulta que hay que ver cómo dibujar la cosa, cómo cambiar los objetivos, porque lo que se pensó hacer en un comienzo no se hizo. Y fíjense qué sencillito es evaluar si pueda o no llegar a ser factible la investigación en estos términos. ¿Sí? Bien. A los libros como siempre y cualquier duda nos siguen consultando por estas vías que venimos acostumbrando en la cuarentena.